En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Querido señor párroco don José Juan, queridos hermanos todos en el Señor, paz y bien. Voy camino de Covadonga, pero he querido parar un momento aquí en Avilés, de donde vengo, para poder celebrar la Santa Eucaristía con vosotros y saludar después al señor párroco. Estamos comenzando la Cuaresma. Yo siempre hago un recuento de las Cuaresmas que llevo ya en el cuerpo, y me salen unas cuantas que tal vez me empujan a un cierto descrédito, porque las lecturas, las oraciones, los cantos, los símbolos y los gestos me resultan realmente conocidos después de tantas Cuaresmas. De tal manera que uno piensa si han servido para mucho, para algo, cuando en definitiva sigo teniendo actitudes ante Dios y ante los hermanos, también ante mi propia conciencia, que son sencillamente actitudes mejorables. Creemos, sin duda alguna, que Dios no actúa en vano y, por tanto, aunque yo no lo perciba, se da en nuestra vida cristiana un crecimiento y una maduración, aunque yo tal vez no me dé cuenta. Aún así hay que sacudirse la inercia de vivir este tiempo de gracia simplemente porque toca, porque el calendario es imparable y porque queda lejos ya la Navidad y mirando a la Pascua que tenemos por delante hay que prepararse como Dios manda con este tiempo especial, tiempo fuerte que llamamos la Cuaresma. La palabra de Dios de este primer domingo nos presenta, especialmente en la primera lectura del Génesis, el Evangelio que acabamos de escuchar, un escenario de tentaciones. La tentación propiamente dicha no es pecado, es su preámbulo. La tentación es la insidia, el señuelo, el chisteo con el que somos convocados para sacarnos de la presencia de Dios, rompiendo nuestra historia cristiana. Es conocida esa descripción de la primera tentación de la historia humana con el arcaico relato del pecado original. Dios hizo las cosas buenas, como dice la traducción griega del texto hebreo masorético. Dios hizo las cosas bellas. La bondad
bondad y la hermosura eran la firma de autor de aquel que hizo todas las cosas. Pero ha sucedido algo fatal, por lo que la belleza del principio quedó manchada y la bondad de los orígenes se envileció. Es lo que llamamos pecado original y originante de los pecados personales que después comete cada cual. La bondad y la belleza estaban al principio, y Dios llamó al hombre, llamó a la mujer, los hermanó como ayuda adecuada uno para otro, para que pudieran, como el culmen de la creación bendita, poner nombre a las cosas. Y hay una frase preciosa en donde se representa antropomórficamente a Dios que por la tarde, a la hora de la brisa, venía a pasear y charlar con Adán y con Eva. Era un Dios cercano, amable, un Dios que no daba nunca miedo ni suscitaba los temores. Pero tras la caída, secundando la tentación que recibió Eva y en ella Adán, Dios cambió. Dios cambió la percepción de aquellos dos, porque ya no era el Dios amable, cariñoso, que a la hora de la brisa venía a pasear, charlar con nosotros, sino que es un Dios extraño, un Dios ajeno, un Dios fiscal y gentile, y por tanto de él hay que esconderse. Y andaban escondiéndose en la espesura de los bosques. ¿Dónde estabais? Es que teníamos temor, porque estamos desnudos. ¿Y quién os ha dicho que estáis desnudos? Si desnudos yo os queréis. Bueno, ¿a qué viene ese pudor que os sobrecoge y os sobreviene? Tenían otra mirada de Dios, del quien querían escapar, y por tanto la relación con Dios se perdiente. Pero no es la única que queda tocada y hundida, sino también la relación con los demás. Eva para Adán y Adán para Eva era la ayuda adecuada, y sin embargo, Adán acusa a Eva y Eva acusa a la serpiente. Discuten y no se entienden, y tienen que encontrar quién va a pagar la factura. Lejos de ser una ayuda adecuada, se convierten en rivales, y desde entonces la convivencia se hace complicada. Pero la tercera cuestión que queda tocada y hundida tras el pecado original es la vida como tal. A Adán se le confió el nombre de la creación y a Eva se le confió ser madre de los vivientes. Pero Adán tendrá a partir del pecado que trabajar sudando en su frente, y Eva tendrá que parir con dolores del parto. El trabajo te fatiga y te daña, te astilla y te cansa. La vida como tal te duele y te hace daño. Son como tres maneras de explicar literariamente que todo pecado introduce una triple enemistad con Dios, con el prójimo que deja de ser próximo y con la propia historia, con la propia vida que me resulta hostil. Son las tentaciones de Adán y Eva que a través de la historia del pueblo escogido se han venido actualizando. No solamente la historia de Adán y Eva, fruto de una tentación que termina en el pecado, es lo único que han escrito los hombres. Dios quiso reescribir esa historia para encauzarla de un modo bello y bondadoso, como al principio fue creada. Y nos mandó a su Hijo, el Hijo de Dios, Jesús, un Dios que se hace hombre, naciendo de las entrañas vírgenes de una mujer doncella, la Virgen María. Pero Jesús también quiso experimentar la tentación, que como en el caso de Adán y Eva, tenía como protagonista
Satanás, diablo. La palabra diablo en griego viene de un verbo diabalei, que significa separar con descargo, separar rompiendo, separar sangrando, separar haciendo daño. Siempre hace así el mentiroso, el padre de toda la mentira. Y le propone a Jesús lo mismo que la serpiente, figura del demonio, propuso a Eva: si coméis de ese árbol de fruta prohibida, seréis como él, por eso os lo prohíbe. Y el demonio le propone a Jesús 3 tentaciones que tienen como común denominador querer ser Dios, humanamente hablando. Jesús responderá diciendo que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, que solamente a Dios tenemos que adorar. Y por tanto se desembarazó del tentador mentiroso que le pretendía modificar el camino trazado por el Padre Dios. Queridos hermanos, poner nombre a nuestras tentaciones, poner nombre a nuestras enemistades, en una cuaresma inédita, porque la cuaresma de este año nunca antes había sucedido y nunca luego se repetirá. Es una cuaresma nueva, inédita, que tiene Dios guardado para sorprendernos. Porque Dios tiene esa cualidad que, aun diciéndonos lo mismo, Él nunca se repite. Cosas de buen Dios. De tal manera que tenemos que estar atentos a lo que Dios quiera decirnos, a través de lecturas que conocemos, de gestos que nos resultan familiares, de cantos que son los propios de este tiempo. Dejarnos sorprender por un Dios que nunca aburre. Y concluyo diciendo que la cuaresma cristiana, lo recordábamos el miércoles con la ceniza, y lo recordaremos todavía uno de estos domingos, el tercero si no recuerdo mal, tiene 3 gestos: el ayuno, la limosna y la oración. La oración no es simplemente recitar plegarias que aprendimos desde niño y que no debemos olvidar. La oración sobre todo es sabernos mirar, sabernos descubrirnos mirados por un Dios que nunca cierra sus ojos. No son los ojos de un gendarme que nos fiscaliza, sino los ojos de un Padre que está a nuestro lado. Saberte en todo momento mirado, sostenido y cuidado por este Dios Padre y amable es también la oración, la presencia de Dios en nuestra vida. El ayuno es prescindir de algunos alimentos y abstenerse de comer carne en los días señalados. Pero el ayuno inteligente es el que acierta a prescindir de aquello que nos hace daño. Ayunar de lo que en la cena de Dios, de lo que nos separa de los demás y de lo que nos descorazona en la conciencia. Ayunar de aquello que nos hace daño. Este es el ayuno, el único ayuno que alimenta. Finalmente, la limosna, que no es únicamente echar unas monedas a un pobre que encontramos pidiendo ayuda, sino la limosna más importante es aquella que es la resulta de descubrirme a mí mismo como la limosna que hay que dar. Darme yo, no unas monedas que saco del bolsillo. Darme yo significa dar tiempo, el tiempo del que dispongo. Dar mis conocimientos en la cultura que he ido adquiriendo. Dar el afecto con el temperamento que Dios me ha dado. Dar la inteligencia que me hace sabio. Darme yo como limosna verdadera. Oración, ayuno y limosna. Yo os deseo de todo corazón que hagamos un camino cuaresmal que termine en la fiesta que no acaba, en la fiesta de la Pascua, poniendo el aleluya en nuestros labios. Que María os acompañe en esta aventura de conversión. Que Dios os bendiga.